Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí en la cabina conmigo a dos colegas que fueron además las primeras personas que conocí del ecosistema de emprendimiento social hace 6 años, no quiero ya ni contar, pero 6 años después nos volvemos a encontrar aquí porque justamente traen una investigación muy interesante que a mí me parece que va a ser un parteaguas en cuanto a la formalidad de justamente las empresas sociales en nuestro país. Estamos aquí con Laura y con Saraí, no se despeguen porque esta edición de Disruptivo va a estar súper interesante. Hola a todos, pues bueno, como les decía, estamos acá en la cabina con Laura y Saraí. Ellas son dos, pues, colegas. Laura, ahorita se van a presentar cada una en lugar de que yo haga malas presentaciones. Y el día de hoy están acá porque nos traen una investigación que estuvieron trabajando durante, casi 3 años, un poquito más, enfocada justamente a aterrizar una definición formal de las empresas sociales en México y una propuesta, a partir de esa definición, una propuesta de los cambios que debería haber, por ejemplo, desde la política pública y desde otros sectores para que obviamente las empresas sociales puedan destacar, puedan crecer. Una de las cosas que a mí más me genera como conflicto y la verdad me da mucha flojera es que mucha gente no se atreve como a dar una definición formal de empresa social, ¿no? O sea, como que la gente siempre duda de, es que ¿qué es una empresa social y qué no es una empresa social y cómo categorizarlas, etcétera? Entonces yo la verdad creo que hay que ser un poquito más contundentes y hay que decir, pues sí, estos son y estos no y ya. Y justamente, pues creo que faltaba un documento como el que nos traen el día de hoy, porque con esto vamos a poder tener al menos una referencia muy bien documentada, muy bien investigada. No es, por ejemplo, como mi libro, que es de mi voz, ¿no? O sea, basado en otras definiciones, pero pues está muy de mi mano. Esto que traen ustedes está mucho más aterrizado y nos va a ayudar a darle mucho más formalidad. Entonces, ¿qué les parece si empezamos presentándonos para que el público las conozca? Para tanto los que están escuchando el podcast como los que nos ven en el canal de YouTube. Y ya de ahí empezamos a hablar un poquito más de la investigación. Laura, ¿quieres empezar? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Laura Calleros. Yo soy coordinadora de la carrera de Administración en la Universidad Anáhuac en el Campus Sur. Y también me dedico a la investigación por parte de la universidad. Buenísima. Que has estado en investigación, pero justo en temas de emprendimiento social desde hace tiempo, ¿no? Desde casi 10 años dirigí la incubadora de negocios en el Campus Sur. Y desde ahí pues estoy muy involucrada en los temas de emprendimiento. Y el emprendimiento social pues ha sido ya desde hace más de 6 años. Como desde que lo conocí, yo creo un poco más. Desde el 2009 que lo conocí gracias a Armando Laborde. Y unas actividades, hicimos el primer foro latinoamericano de emprendimiento social para universidades en la Anáhuac en el 2009. Mira. Entonces desde ahí nos hicimos una alianza con Ashoka y desde ahí como que fue mi pasión, ¿no? Que conocí el emprendimiento social. Mira, qué interesante. O sea, 10 años trabajando ya en el ecosistema. Sí, ya estamos en el final del 2019. No, yo ya no quiero ni contar por los años, por eso digo. Bueno, buenísimo. Y Saraí, cuéntanos tú, ¿qué tal? Bueno, yo me defino como una emprendedora social serial. Tengo mi empresa desde hace 10 años, una empresa social, o al menos estamos convirtiéndola en empresa social. Se llama Alterbike. Producimos bicicletas y las producen personas que estuvieron privadas de su libertad. Y pues me dedico también a la consultoría, apoyar organizaciones o empresas que quieran justo llegar como a este medio, ¿no? En medio de volverse una empresa social. Y pues la investigación, la verdad es que, no sé, como que soy muy ñoña y me gusta mucho y pues me junto con la gente que le gusta como descubrir cosas nuevas con un sustento científico. Y fue así como nos cruzamos, Laura y yo. Buenísimo. ¿Saraí, tú eres abogada de formación? No, no eres abogada, yo creí que eras abogada. Estudié un ratito, pero no acabé porque me embaracé. Ya. Estudié negocios y luego estudié una maestría en desarrollo sustentable. Ok, pero estuviste, te decía lo de abogada, que
ya me quedó claro que no, pero sí estuviste participando justamente con el equipo de Sistema B, justamente en la creación de la propuesta de política pública para la figura legal, ¿no? De las empresas B. Es que, bueno, Sistema B, yo en ese entonces tenía una organización que se llamaba Transfo, y formábamos parte como de este consejo de organizaciones que apoyaron para que se viniera Sistema B a México. Y todavía aparezco en la página, aunque en realidad como que no ha habido mucha como que convocatoria para hacer cosas nuevas, pero pues ahí estoy. Y de hecho algunas personas me encuentran por ahí. Ah, buenísimo. No, o sea, les hago estas preguntas justo porque creo que es bien importante que la gente conozca un poquito más de la trayectoria que traen ustedes, porque en realidad han estado involucradísimas en el ecosistema desde diferentes trincheras, pero también haciendo cosas juntas, ¿no? Y creo que es algo interesante. Yo contaba al principio que pues, son las primeras, literal, personas que conocí en este ecosistema, porque cuando justamente salí yo de Techo y me quería meter, que conocí el concepto de la empresa social y me quería meter, lo primero que un amigo me dijo fue, pues mira, si te interesa este tema, chécate este diplomado en la NAWAC de inversión de impacto, y me metí a ese diplomado de inversión de impacto en el 2013, o sea, ya hace más de 6 años, y ahí las conocí a las dos, porque bueno, Laura, tú lo estabas coordinando, tú no lo llevabas directamente, pero creo que tu equipo era quien lo llevaba, ¿no? Y Saraí, tú y yo estudiamos juntos ese diplomado. Yo no sé si fue también como lo primero que hiciste tú meterte al No, yo en ese entonces ya trabajaba en Ashoka. Ah, ok. Entonces, sí. Bueno, y ahí nos conocimos y desde ese entonces hemos colaborado un montón. Laura ahora también es socia de Disruptivo. ¿No? O sea, con Sara hemos hecho un montón de cosas en Transfo y fuera de Transfo, en fin. Así que han sido muchos años de colaboración y el día de hoy estoy muy contento porque, pues yo creo que primero me contaste, Laura, de esta investigación. Pues sí, hace como 3 años que participé en una de las entrevistas y todo, y ahora ya está lista para presentarla, para sacarla del horno y bueno, y promoverla y que cada vez más gente aprenda. Cuéntenme un poquito de qué se trata la investigación. Bueno, más antes de qué se trata, exacto, como de dónde nace la idea de hacer esto, cuál es la motivación, cuál es la razón de ser de esta investigación. Pues es que ahí fui la que yo le piqué al lado. Yo estaba trabajando en Ashoka, creo que era el 2013, 14. Entonces yo era como una especie de CFO, COO, como todo lo operativo. Y me tocaba trabajar mucho con la firma de abogados que nos hacían como el pro bono, que nos daban toda la asesoría pues para contratos, era representante legal junto con Armando Laborde. Y en ese entonces me metí al diplomado, o sea, y como que estaba en esta, como que traía esta curiosidad de saber si se necesitaba en México una figura legal específica, porque veía que en otros países ya existía. Leí este libro de Impact Investing y también varios de Yunus en ese entonces, y decía, oye, pues a lo mejor hace falta hacer algo acá en México. Y entonces como que hice 2 cosas de manera simultánea. La primera fue buscar a Lila Gasca, que es la socia pro bono de Hogan Lovells, antes se llamaban Barrera Siqueiros, Torres Landa, una firma que está ahí en Santa Fe, que además son movidísimos en todo el tema del pro bono, y pues algunos de los socios son de la gente como más experta técnica digamos, de todo lo que tiene que ver con lo legal en cuestiones de todo esto, ¿no? Empresas sociales y emprendimiento social, impact investing y todo esto. Entonces me acerco con ella y le digo, oye, Lila, ¿por qué no hacemos una investigación juntos de las figuras legales que existen en otros países para los... En ese entonces yo decía negocios sociales. Gracias a esta investigación mi vocabulario ya cambió y entonces ya son empresas sociales, ¿no? Porque ya hay como una evidencia científica, pero entonces era como, bueno, vamos a ver qué existe. Y me junté, o digamos, le toqué la puerta de la Fundación Thomson Reuters. Tienen como un bracito legal que se llama Trust Law, y se dedican a justo canalizar el talento de abogados y de profesionales del derecho a diversas temáticas, ¿no? que se necesiten particularmente de la sociedad civil y cuestiones de investigación también. Entonces en ese entonces me dijo Trust Law que sí, todos estábamos superpuestos. Me consiguió una voluntaria, abogada escocesa, y ella como que fue la líder de esta investigación, y entonces logramos que 9 despachos en 9 países diferentes contestaran un instrumento que desarrollamos para conocer qué existía en ese país sobre, o sea, como marco regulatorio que favorizara a este tipo de empresas. Estos 9 despachos lo contestaron, tuvimos los resultados
y así quedó. En algún momento Trustlaw quiso hacer como un aglomerado, un resumen ejecutivo y ya no cuajó, pero ahí están esas investigaciones. Perdón que te interrumpa, pero a ver, no sé, digo, y no tenemos la información aquí a la mano, pero más o menos en términos generales, ¿qué figuras existen? ¿En qué países está más desarrollado? De lo que te acuerdas, porque esto pues ya tiene algunos años. Sí. Pero porque creo que es importante, hemos hablado un poquito, yo en el libro ahí tengo un par de ejemplos, pero en realidad, bueno, hoy no tenemos nosotros, y de hecho creo que es información interesante para luego publicar en Disruptivo, no sabía que él la tenía. Pero cuéntanos un poquito como en términos generales, ¿qué encontraron? Déjame te digo antes de contestarte esa pregunta, que lo que queremos hacer justo con Lau es hacer una actualización de esos países. ¿Por qué? Porque en aquel entonces fue como, a ver, ¿qué países 9, ¿no? Sabemos? Eran 9. ¿Qué países más o menos sabemos que tienen algo, ¿no? Y fuimos y preguntamos a los despachos con los cuales nos conectó Trustlaw, y no necesariamente todos tenían un marco regulatorio tan avanzado. Entonces no ahora quién sabe, porque tú sabes que el derecho es vivo, ¿no? Entonces siempre se está actualizando. Pero teníamos Italia, UK. Avanzado, había 2 figuras legales en Inglaterra y 2 figuras legales en Estados Unidos. Uh-huh. Okay. Italia lo tenía muy avanzado, de hecho ahí surgieron. Y entrevistamos a Argentina, España, que en ese entonces estaban apenas sacando como que todo lo que ya se materializó en una ley. España, pues ahí están. O sea, de hecho están en un drive abierto para que cualquier persona los pueda consultar. Está buenísimo y los podemos publicar en Disruptivo para que bueno, estaría más padre publicarlos actualizados, porque además derivado de toda la investigación que la ahorita les va a platicar más, sacamos nueva información de nuevos países como Colombia, que ya pasó RIC, ¿no? Hay muchos nuevos, entonces creo que Asia. Eso. Y además hay muchísimo. Asia, Japón, Corea. Buenísimo. Hay muchísimo interés, entonces seguro como ahí podríamos conseguir a alguien a través de Trustlaw que también nos conecte con nuevas firmas y como volver a hacer la parte B de este estudio se podría. Y de hecho está planeado, ¿no? Como que está planeado. Y entonces me acerco con Lila por una parte, pero luego también voy a la NAWAC y ya conozco más en forma a Laura porque la había visto en eventos. Lau estaba, desde entonces ya estaba por empezar el doctorado. Y le dije, oye, mira, Lau, estamos haciendo esto como de los países, investigar el marco regulatorio, etcétera, pero la idea pues es que esta información sirva para ver qué hay que hacer en México. Entonces, ¿por qué no hacemos algo acá en México juntas? Yo te ayudo. Y ella me propuso y me dijo, oye, pues podría hacerlo como dentro de lo que me va a tocar investigar para mi doctorado. Yeah. Y dije, wow, fenomenal. Entonces, la primeritita investigación que hicimos fue a organizaciones ecosistémicas, y si quieres aquí ya te paso la palabra, Lau, para que platiques. Bueno, un poco la idea era generar un sustento académico, científico, de si se requiere o no una figura legal, ¿no? Esa es como la finalidad del estudio. Entonces, cuando nos metimos, Perdón, que antes de que ya nos platiques un poco, o sea, como para que la gente entienda el contexto, digo, asumo que algunos lo estarán entendiendo bien, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una figura legal? Porque obviamente pues esa es la razón del estudio, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es exactamente de lo que estamos hablando? Estamos buscando una figura legal, es una normatividad para el funcionamiento de las empresas sociales, ¿no? Okay. Entonces, así tendría que tener un SC o SA o SQ, ¿no? Ok, SQ, ¿no? Están para todo lo que es el sector, las IAPs, las SCs y las ACs, ¿no? Ajá. Y todo lo que son las muchísimas hoy en día figuras que existen para lo que son las empresas con fines de lucro, ¿no? SAS, SRL y todo eso. Que eso es una... O sea, me quería como destacar ese tema porque mucha gente me pregunta en las conferencias o en redes como cómo se constituyen las empresas sociales. Y hoy, bueno, ahorita supongo que nos platicarás un poco cómo está eso, pero hoy no hay una figura específica, entonces o te constituyes como AC y entonces no eres una empresa, ¿no? Eres una asociación civil, o te constituyes como empresa normal, ¿no? SAPI, SSB, etc. Ahorita nos platicas tú cómo está la balanza y qué fue lo que encontraron, pero bueno, entonces lo que se busca es justo eso, ¿no? Se tendría que crear una nueva figura legal específica que permita hacer. Esa es una hipótesis. Bueno, eso es de las hipótesis de que lanzaron esta investigación, ¿no? Investigación, ¿no? Entonces, cuando Saraí me enseña lo que había hecho en los otros países,
pues se empieza a ver muy interesante y entonces empiezo a tratar de entender qué fue lo que hicieron esos países para tener su figura. Ok. Y entonces de ahí se diseña lo que es la investigación. En una primera etapa nos dimos cuenta que lo que la mayoría de estos países estaba haciendo, en donde en el momento que empezamos la investigación, más de 30 países en el mundo andaban caminando en esa etapa, que lo primero es definir quiénes van a ser las empresas que van a entrar dentro de esta normatividad. Por lo tanto, hay que dar una definición de lo que es una empresa social. Y en la mayoría de los países eso fue la primera etapa y fue quizá la etapa más rápida y más sencilla, ¿no? Cosa que con nosotros no, porque no hay como un consenso, que ahorita vamos a ir platicando en eso, ¿no? Entonces esta primera etapa era definir qué es una empresa social, por lo tanto así poder decir, esta sí va a caber, esta no va a caber, ¿no? Okay. ¿Y por qué queríamos saber quiénes sí caben y quiénes no? Porque en la tercera etapa vamos a tratar de analizarlas, ¿no? La primera etapa era definir qué es la empresa social. La segunda etapa es analizar todas estas figuras legales, para lo cual estamos actualizando las que ya han surgido en este periodo, que existen en el mundo, sus características, sus motivaciones, y también hacer un análisis de las figuras legales que existen actualmente en México y por qué sí cabe o no cabe una empresa social, ¿no? Entonces sería como la segunda etapa. La primera es la definición, la segunda el análisis del entorno legal, ¿no? Y la tercera etapa va a ser una investigación con los emprendedores para tratar de entender cuáles son, cómo va su camino, de cómo se constituye, ¿no? Okay. Y si adoptan alguna figura, ¿no? O cómo juegan con esta parte. Eso es muy importante. Y la tercera, la última fase ya sería presentar un dictamen, en mi caso como universidad, de decir, a ver, esto es lo que encontramos, esto es lo que recomendamos, ¿no? Y ya se pasaría a que se estructurara una ley o lo que a una estrategia proponga, ¿no? de incidencia en política pública. Si es que fuera como el resultado. Claro, si es que la investigación determina que entonces esta investigación que están publicando ahora, que la vamos a compartir en la página para que la gente la pueda descargar, leer, ¿no? Es el resultado de la primera etapa, ¿no? De la definición del consenso en una definición académica, que esperemos que se vuelva una definición oficial, de lo que son las empresas sociales, para ver quiénes sí y quiénes no son, ¿no? Aquí lo importante, Juan, era que hubiera un método científico, ¿no? Okay. En donde no es la definición de Juan, ni de Saraí, ni de Laura. O sea, es la definición de un ecosistema. Ya Lau les podrá explicar un poco más la parte metodológica, pero fueron entrevistas a organizaciones, ahorita les damos algunos ejemplos, que se dedican como justo al ecosistema, ¿no? A apoyar emprendimiento social, apoyar emprendedores sociales. Te entrevistamos a ti, y a muchas otras, fueron 21. Okay. Y ya de ahí, bueno, a muy grosso modo, se pasan por escrito y se sacan de la información cualitativa indicadores cuantitativos, que eso lo hizo pues Lau, porque pues es parte de lo que sabe hacer. Y ya de ahí se fueron contabilizando como el número de veces que se repiten los elementos, etcétera, hasta sacar una definición. Okay. Aquí sí es importante mencionar que para toda esta parte de la cuestión metodológica nos estuvo asesorando, y así súper estrecho, el doctor Cristian Villanueva. Él es SNI. Okay. Y es mi asesor, y él pues nos dirigió toda esta parte metodológica, ¿no? Entonces, lo importante es que hay que saber que hay un paper, ¿no? Que eso es técnico y que es eventualmente se publicará. Laura, ahorita nos platicas más. Y este es un resumen ejecutivo, claro, con palabras muy, muy digerible, sencillo, sin una explicación tan extensa sobre la parte metodológica ni cuestiones así más profundas, pero digamos, este documento se basa en algo mucho más extenso que trae toda la explicación, ¿no? Claro. Que me gusta mucho el documento, vamos a estar poniendo el link a la hora de publicar esto. El documento se llama, bueno, no sé si es el nombre de toda la investigación o solo de este documento. De esta primera etapa. De esta primera etapa, que se llama Empresa Social en México, una definición de empresa social aplicada al contexto en México, ¿no? Me gusta mucho esto porque, bueno, nosotros siempre tratamos justamente como de hacer súper accesible la información, de que sea rápida, ¿no? De que sea, o sea, el paper está buenísimo y seguramente los que estamos más clavados en el tema nos vamos a echar el clavado a revisar y demás, pero al final del día
para que esto tenga un impacto masivo, pues este documento está genial. Es un documento rápido, es un documento que puedes leer, entender muy claramente de dónde viene esta definición, quiénes fueron los entrevistados, ¿no? Entonces está buenísimo este documento y yo recomiendo a la gente que quiera aprender más, que está aprendiendo o que justamente no sabe si tiene una empresa social o no, que nos ha pasado mucho también, pues que lo revise. Va a poder revisar la información bien rápido y va a poder entender el contexto de dónde viene esta definición de la que ahorita vamos a hablar, ¿no? Entonces, nos contaron, entrevistaron a 21 organizaciones del ecosistema emprendedor. A 21 actores. Actores, ok. Personas. Ok. Que provenían de... Algunos habían estado o todavía estaban en organizaciones que estaban en contacto directo con el sector de emprendimiento y o emprendimiento social. Ok. ¿Quiénes participaron? Me dijeron que me entrevistaron a mí. ¿Quiénes más participaron? Por ejemplo, estaba Pedro Castillo, de Promotora Social. Ashoka estaba... New Ventures. Es que armando labor de New Ventures de Ashoka está Carla Rivero. Carla Rivero. Catalina Estrada, que estuvo mucho tiempo en Promotora Social México. Okay. Ramsés. Sí. Está Katia Dumont, cuando todavía estaba en... Ramsés Gómez, que estaba ya en Sistema B. Laura, tú. Laura Ortiz, Gema Santana, que estaba en Transfo. El de Círculos, Julio Salazar. Julio. Okay. No, Julio no, el otro socio. Que está bueno porque justamente pues, son muchas de las organizaciones que la gente que nos sigue conoce, que invitamos al podcast seguido, ¿no? Porque están impulsando el ecosistema. No te preocupes. Pero justo en el estudio no viene quiénes. Se les pone un número. Ajá. Y entonces de ellos, bueno, o sea, ellos fueron los entrevistados. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿De qué se trató esta entrevista? ¿De qué se trató esta investigación? En términos de, bueno, ¿qué información recabaron? Y ahorita nos dicen cuáles fueron los findings, ¿no? De esta primera etapa. Pues, o sea, mucho era que platicaran de su organización, ¿no? Ok. Y cómo se involucraba su organización en el ecosistema de inversión de impacto. Y si creían que existía un ecosistema de inversión de impacto, ¿no? De entrada. Ok. Es decir, ¿cuál es tu organización? ¿A qué se dedican? ¿Participan en el sector de inversión de impacto? ¿Y crees que existe un ecosistema? ¿Sí lo ves diferente del ecosistema del emprendimiento? Entonces era como la primera etapa de la inversión. Y luego se empezaba a preguntar sobre lo que eran las empresas sociales, ¿no? Lo primero es si concebían alguna diferencia entre negocio social y empresa social, ¿no? Para empezar a acotar los términos y después cómo definían una empresa social, ¿no? Y de ahí nos empezamos a ubicar cuál era la misión, si en el objetivo debería de estar establecido lo del impacto social. Y entonces lo que tratábamos de hacer es cubrir como todas las características de lo que se concibe en la teoría de lo que debería de tener una empresa social, ¿no? Y de lo que en otros países se ha conseguido. Una cosa bien importante que nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo el análisis es que las definiciones son regionalistas. Okay. No hay una definición global, ¿no? Depende de la circunstancia de cada país, del estilo de cada país, del estilo de gobierno de cada país, ¿no? De la tendencia de gobierno. Es muy regionalista. Okay. Por lo tanto, no sabemos a futuro qué pase, pero yo supongo que es algo que puede mutar, ¿no? No debería de ser algo fijo, ¿no? Ya. Pero sí nos dimos cuenta que era muy local, entonces tratábamos, por eso hice en el contexto de México, ¿no? Yeah. En el contexto de qué está pasando en México, y de ahí nos empezábamos a mover a más temas muy característicos. Por ejemplo, qué hacer con el trabajo voluntario, qué hacer con cómo se contrata a los empleados, la participación accionaria, las utilidades, cosas que podrían marcar una diferencia entre una SA, okay, SAPI o lo que sea, y una SC, marcar la diferencia entre la empresa social y el SC, entre la empresa social y la SAPI. Y fueron básicamente las preguntas que se hacían. Hay varios temas ahí que me llaman la atención. O sea, bueno, segmentar la parte del ecosistema, la parte de esta como definición regional, y al final directamente la parte específica ya de las figuras legales. Hablemos primero de la parte del ecosistema, ¿no? No sé si eso lo comparan versus otros países, o sea, lo que dijeron estos 21 actores versus lo que había. No sé si de la investigación de los otros países
¿Se habla de ecosistema o solamente la figura legal? Sí, o al menos, bueno, sin comparar, pero pues, ¿cómo ves esta percepción del ecosistema de inversión de impacto en México? La mayoría de lo que nos comentó es que sí existe, Ajá. sí hay, pero que está en crecimiento. Ajá. A mí me sorprendió un poco porque de cuando hicimos el GMAP en el 2011, ¿no? Y cuando empecé yo a trabajar con promotora en 2009-2010 en todos estos temas, hablábamos de que ya existía porque por eso surgió el mapeo, ¿no? Uh-huh. Y que estaba en pañales. 9 años después la percepción es que sí existe, pero sigue en pañales, ¿no? Entonces ya es un bebé adolescente, pero sigue en pañales, ¿no? Late bloomer. Ok. Entonces sí es algo que no, algo le ha faltado para crecer como ha crecido a diferencia en otros países. Ya. Fíjate que, bueno, la idea no es aquí como profundizar casi en cada tema de datos o no, pero me parece interesante esta perspectiva, porque justamente es, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace falta para que ya no se considere que está en una etapa tan temprana, ¿no? En pañales. Porque en lo que me ha tocado conocer a mí versus, o sea, de otros ecosistemas, ¿no? En otros países, México está mucho más avanzado que incluso países, bueno, mucho de América Latina, incluso España, ¿no? O sea, por lo que me han dicho personas de España que vienen a México y que ven cómo están las cosas acá. Interesante, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, de mi experiencia ahora que estuve allá 3 meses, hay mucha actividad, ¿no? Hay mucho más, o sea, es un país mucho más grande, llevan mucho más tiempo, hay mucha más inversión de impacto, pero yo no sentí que hubiera la cohesión que hay aquí de ecosistema. Entonces, en términos de tamaño en general de la inversión y de las personas que están involucradas en la inversión de impacto en Estados Unidos, mucho mayor, pero a mí me pareció que al menos en México, no sé si es justo porque es más chiquito, está mucho más conectado y que hay mucha más colaboración y que la gente conoce quién, o sea, qué está pasando y quién están, y versus que en Estados Unidos yo preguntaba y la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando a 2 cuadras, ¿no? Mucho menos en otro estado o del otro lado del país, que Estados Unidos es un país mucho más grande. Entonces, como que me da mucha curiosidad, me parece interesante esta como percepción de que está en pañales. Yo lo que sí creo es que crece a pasos agigantados. En cuanto a gente que está tratando de entrar, universidades que están haciendo ahorita cosas de emprendimiento social versus hace 6 años, ¿no? Que empezamos. O sea, este diplomado del que hablábamos de inversión de impacto de la NAHUAC, que era lo único que existía, ¿no? Y hoy, pues no todas, pero una mayoría importante de universidades están haciendo programas de emprendimiento social. Nosotros trabajamos con un montón de universidades y no nos damos abasto, ¿no? De trabajar con todas. Entonces es interesante esa percepción, pero sí, definitivamente, yo creo que, bueno, no sé, o sea, como que me da curiosidad saber en qué momento vamos a sentir como que ya es enorme y ya está súper maduro, ¿no? Pero bueno, mientras siga creciendo y mientras siga avanzando. Te digo, una hipótesis es esto de la figura legal, pero a lo mejor no se necesita. O sea, en realidad la pregunta es, ¿qué marco regulatorio podríamos propiciar para que proliferen este tipo de empresas? Claro. Puede ser una figura legal, puede ser que no. Puede ser un bono de impacto social, puede ser modificaciones fiscales, algo que tenga que ver fiscal o nada, o literalmente, que esa es la parte en la que estamos ahorita, los abogados nos van a decir, pues mira, yo creo que a lo mejor va por aquí o va por allá o no hay que hacer nada, entonces eso que nos digan los abogados se tiene que empatar con una estrategia de política pública factible, porque si nos dicen, es que algo, por ejemplo, si los abogados nos dijeran, que no creo que vaya por ahí, la verdad, no lo creo, pero ¿no? Esto es científico, es lo que diga el sector, ¿no? En este caso los abogados. Si dijeran, métete algo fiscal, las personas de política pública nos van a decir, ni le metas. O sea, ahorita no hay forma de que puedas modificar. Sí, en temas fiscales. Ajá, o que te vayas a meter en temas fiscales. Entonces tiene que haber un empate, ¿no? Tenemos que conocer cómo lo hicieron otros países para saber si por ahí vamos o no. Por ejemplo, Argentina hizo una ley muy sencilla. O sea, te la echas en 10 minutos. Okay. Es una ley muy chiquitita. Y en realidad lo que hace es reconocerlas primero, ¿no? Y entonces ya después ellos están siguiendo otras estrategias más hacia cómo irlas regularizando poco a poco. Pero lo primero, o sea, su primera estrategia fue reconocerlas. Y es una ley chiquititita. Que me parece interesante eso porque incluso entendemos a los que nos interesa el tema de la regulación, ¿no? De la figura legal, etcétera, pues que puede ser un proceso evolutivo también. Que no tiene que empezar de guamazo
con el 100% justo pues, en un contexto político y legal complejo, sino que puede empezar a haber cosas particulares y quizá al principio no es la transformación en temas fiscales que, ¿no? Pero puede ir avanzando y ya con que le... Porque creo que es quizás una de las características que la gente siente que sigue siendo un ecosistema, pero que no hay como reconocimiento oficial, ¿no? Y ya eso quizás nos ayudaría a dar, pues sí, o sea, como que a ir al siguiente escalón, entendiendo que hay muchos más escalones. Pero lo que sí es importante, Juan, es que sí haya un sustento de lo que se va a crear. O sea, creo que o sea, como que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Nos podemos juntar y de un momento a otro tratar de empujar algo, pero si no hay un sustento sobre lo que realmente se necesita, entonces a lo mejor vamos a terminar creando un elefante blanco, una ley preciosa que nadie va a usar, o vamos a terminar modificando la ley en algo que no va a servir. Entonces, por eso esa es mi opinión personal. O sea, yo creo que sí hay que echarle cajeta y ganas a esto de la investigación para ver qué nos están diciendo los profesionales, los que están en esto. Claro. Por eso la última parte de este estudio va a ser hablar con los emprendedores. Oye, ¿cerraste? ¿Te fue mal? ¿Tiene que ver con que no tuviste una figura legal o no? ¿O qué te pasó? ¿O estás muy bien o estás muy mal? O sea, esa es como la última fase. Okay. Que ojalá no nos tome tanto tiempo. Bueno, de hecho ahorita ya estamos en la segunda fase. Sí. Okay. Ya estamos entrevistando abogados, han salido cosas muy interesantes. Todavía no podríamos decir un análisis de hacia dónde, pero en la misma inquietud que hay, existen los abogados, ¿no? No quiero anticipar qué va a salir, pero me parece que sí debe de haber, yo creo que al final de cuentas registra al niño para que exista, ¿no? Entonces, Sí, un parámetro de que sí es y que no es. Ya eso por sí solo, ¿no? Porque hasta ahora sigue siendo algo como de... Pues la gente cree en nosotros que hablamos del tema y por eso existen, ¿no? Pero pues al final del día... Ayer me preguntaban en un diplomado que estoy... Ahora, curiosamente, se cierra el círculo y ahora yo estoy dando un módulo en un diplomado en la Náhuac del Norte. Y justamente una chava me decía, bueno, ¿y en papel cómo se ven las empresas sociales? Yo decía, pues no, en papel no se ven. O sea, como que... si eres empresa B y cambias tu estatus, hay un párrafo ahí, pero sigue siendo la misma empresa, ¿no? Entonces, es cualitativo y no es formal. Entonces, seguramente por algo va a haber. Pero lo que sí es cierto y es algo que nos anticipamos un poco es que sí hay escuelas. O sea, en el tema ya de la repartición de utilidades, sí hay diferentes opiniones muy polarizadas sobre lo que se debería de hacer o que no. O sea, hay quienes dicen que al ayunos, ¿no? El 100% se tiene que reinvertir. 100% de las utilidades se reinvierten, ¿no? Y hay quienes dicen, pues no, ¿cómo vamos a hacer que esto crezca? ¿Cómo vamos a captar la atención del inversionista común y corriente a que empiece a invertir en estos temas que tienen un impacto más allá del económico? Entonces, sí hay una diversidad de opiniones fuerte, y pues ahí el arte va a ser cómo vamos a conciliar o cómo vamos a llevar a un punto medio en donde el ecosistema encuentre una herramienta que use, ¿no? En donde podamos propiciar las condiciones para que se proliferen este tipo de empresas. Que esa es la tirada, ¿no? Al final de cuentas. Sí, yo sí, aquí quisiera hacer un énfasis que esta fase en la mayoría de los países es una fase muy rápida. Y donde estamos atorados en México es que están como los diferentes bandos y ninguno quiere ceder, ¿no? Entonces, a mí eso me parece gravísimo, ¿no? Tenemos que sentarnos a negociar y tenemos que sentarnos a autorizar una definición. Y a llegar a un punto medio, porque son situaciones, conforme seguimos platicando, siguen habiendo países que empiezan a definir empresas sociales, ¿no? Yo ahorita creo que ha de haber más de 50 que ya tienen una definición, y en lo que nosotros llevamos 11 años con un bebé que no crece, discutiendo lo mismo, ¿no? Sin ponernos de acuerdo, muchos países llegan a acuerdos y siguen avanzando, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto de acuerdo, tenemos que buscar esa parte ¿no? Un compromiso de decir, esta es la definición básica, ¿no? Y de aquí partimos para estructurar todo lo demás, ¿no? Que, por ejemplo, si analizas esos sectores, pues pasa en todos los sectores, ¿no? O sea, si te ves a la sociedad civil,
sea, hay una definición básica y después hay 1000 tipos de organizaciones diferentes, no todos son iguales, no todas tienen las mismas características, pero bueno, qué interesante está como perspectiva de que de que no llegamos a un punto en común y que quizás eso es lo que nos frena, ¿no? Justo lo que, bueno, yo un poco me refería a eso al principio cuando decía que a veces la gente no quiere como aterrizar y decir esto es y esto no es, y esa como falta de no sé, de concretar, creo que es un tema importante. Por eso de este esfuerzo, ¿no? En realidad es, o sea, no es, repito, lo que digo yo o X, es lo que dijeron 21 actores cuya opinión y cuya definición se homogenizó o se materializó en una. Muy general, tal vez sí, pero es un primer paso, es un primer punto de partida. Entonces, sí pienso que como que yo también veo y comparto la opinión tuya, Juan, en donde sí veo un sector que se pone las pilas, hay empresas nuevas, pues muchas que abren, otras que cierran, otras que levantan inversión en la primera ronda y luego, ups, ya no jaló, pues tengo que cerrar, o sea, hay como que muchas cosas pasando, pero sí tenemos que ponernos a pensar en el largo plazo, o sea, ya tenemos el reto y todos lo hemos ya analizado de los ODS, qué vamos a hacer, o sea, ya necesitamos ponernos a otra velocidad y necesitamos organizarnos. Entonces, para mí lo ideal sería que se empiece a adoptar esta definición y que empecemos a tener conversaciones ecosistémicas sobre qué necesitamos. Claro. Y eso conciliado con esta información que emana de todo un proceso científico, en donde hay profesionales de la academia como Laura. Yo en realidad lo único que hago es tocar una puerta. Lau, ¿necesitas cuántos abogados? ¿20? ¿30? 30 abogados. 30 abogados. 8 entrevistas. Órale. Así que si nos pueden recomendar abogados. O sea, eso es como que más un poco claro. mi función, ¿no? O sea, la investigadora, la que se mete a los fierros es Lau. Yo abro las puertas. Y de pronto nos echamos nuestros pleitos ahí filosóficos de lo que vamos encontrando. Han sido unas tertulias. Sí, no, me imagino. Pero está bien, porque justamente de ahí sale también como la iniciativa. Sí, o sea, hay que tener posiciones. O sea, cuando se hablan de estos temas hay que tener una posición clara. Para mí es esto, para mí no, por esto. Yo soy Unuana, yo no, yo tal, o sea... ¿Sí me explico? Sí. Y una cosa bien chistosa es, sin poder marcar todavía una tendencia, porque solo van 8 entrevistas, ¿no? A abogados. Ajá. Yo pensé que los abogados iban a estar como... Pues ya esa es percepción muy personal, muy como en contra de una nueva figura legal, ¿no? Porque alguna vez platiqué con abogados muy corporativistas que estaban fuera de lo que es el ecosistema, ¿no? Que también estamos de ese tipo de abogados para las entrevistas. Pero cuando llegas y les planteas, como que yo siento que los abogados están más en orden y más en acuerdo que el resto del ecosistema. Mira. Y yo hubiera pensado que no, que iban a ser los que iban a decir no. Al contrario, porque son los que las constituyen a las empresas sociales. Son las que los reciben cuando tienen que crear otra empresa social, son las que... ¿no? Entonces, toda esta parte, bueno, tú estuviste con los abogados en la reunión, ¿no? Ajá. Traen como, no quiero decir hacia dónde van ellos, pero traen como un acuerdo, han conciliado y han llegado a acuerdos mucho más fuertes en cuanto a qué necesitan ese tipo de empresas que vienen del tercer sector modificando y creciendo sus ámbitos. Es que los abogados están organizados como en una asociación llamada Pro Bono, ¿no? Y justo nos contactaron o nos sentamos con ellos porque llega un momento en que no saben si a una empresa hacia una empresa social merece darle el pro bono o no. Y hasta al final de cuentas, claro, ¿hasta cuándo? A nosotros nos pasó. ¿Cuándo, no? Nosotros nos íbamos a constituir como fundación al principio y por ende Basham nos estuvo ayudando mucho con su área de pro bono, pero al final cuando decidimos constituirnos como empresa, pues justo entró este jaque de bueno, pues sí, pero ahora generan impacto, el mismo impacto social que hubieran generado como una C, pero pues como ya no son una C, ya no pueden entrar a ¿no? Entonces es interesante. O sea, sí hay un proceso, o sea, sí dan, algunas firmas dan como que un rate preferencial para este tipo de empresas, pero también, por ejemplo, ven la tendencia de lo que le llamamos empresas chapulines. Entonces se hace cuenta empresas sociales o
que se hacen llamar sociales, porque para mí una empresa social tiene que estar liderada por un emprendedor social que debe tener una fibra ética intachable. Ajá. Pero bueno, ese es otro tema, eso es personal. Lo que dicen es que van, por ejemplo, a una firma y pues ya tienes 20 horas de pro bono, van, las usan y luego van a otra, y luego van a otra, y luego van a otra. Entonces, por una parte les digo, a ver, es normal. O sea, los emprendedores nos tenemos que rascarle y le rascamos a todo. Al 1000%. O sea, no tampoco nos satanicen, ¿no? Porque creo que es la manera en que pues, vas a buscar sobrevivir y rascarle. Pero ellos están ya sentados en reuniones periódicas en donde están definiendo qué es el pro bono para las empresas sociales, imagínate. Entonces eso ya es algo muy padre, o sea, están súper organizados. Sí, claro. Y nos dijeron, vamos a usar la definición que ustedes sacaron de ese estudio para definirla. Ah, bueno, eso. Pues yo creo que eso pasa cuando tienes una definición como esta, que ya vamos a llegar ahorita a ella, y le empiezan a acotar diferentes actores a lo largo de los ecosistemas, fuera y adentro, ¿no? Se empieza a volver algo más formal hasta que ya, de repente o sea, el uso de la misma es lo que hace que se vuelva algo, ¿no? Como el lenguaje. O sea, el uso del mismo es lo que se vuelve algo fácil. Oigan, yo tengo muchas ganas de seguir platicando y de hacerles muchas más preguntas, pero por temas de tiempo tenemos que ir cerrando. Entonces nos quedamos con varias para cuando se publique la segunda etapa. Y ahí hablamos un poquito más, por ejemplo, bueno, que de entrada, pues de nuevo, si la gente va y lee el documento, va a poder ver también algunos insights. Me pareció muy interesante para otro día platicar lo de esta visión que está muy... Alguien por ahí menciona que la visión que tenemos en México viene muy de Estados Unidos, ¿no? Que se ven los grupos de base como clientes y no como los propios emprendedores. Son discusiones que podemos tener más adelante, y por ahora lo único que quisiera con esto es como que detone la curiosidad de la gente para que vaya y lea este primer resumen ejecutivo de la investigación. Pero bueno, al final del día sí llegaron a una definición, ¿no? Que es la que ahorita vamos a poner. Yo justo estoy como editando una nueva edición de la redundancia. Estoy trabajando en una nueva edición de mi libro, la quiero incluir, ¿no? Como para que ya todos, al menos desde Disruptivo y supongo que todos estos aliados que estuvimos participando, empezamos a usarla como una definición formal. Pero bueno, compártanosla para que la gente la pueda escuchar y luego la van a encontrar escrita. Pero para que ya tengamos todos claro. ¿Quién nos la quiere leer? Sí. La empresa social es una organización híbrida que ha sido creada con la intencionalidad de resolver una problemática social o medioambiental y que persigue una misión dual, es decir, genera valor social y económico subordinado al impacto social, para lo cual adopta mecanismos de mercado y herramientas empresariales que le permitan alcanzar la sostenibilidad financiera y así escalar su impacto. Oh, wow. Mic drop. Aventamos el micrófono. Me encanta, tiene muchos elementos que podríamos cada uno como irlo. Sí. Particular, por ejemplo, me parece muy interesante lo de la intencionalidad, que últimamente lo he estado tocando mucho yo en las clases y en las pláticas que doy, porque justamente pues lo primero es que te tienes que reconocer a ti mismo como empresa. La razón de ser de la empresa tiene que ser justamente la generación de impacto. Entonces, esa es una cosa que me parece increíble usarla acá, porque creo que si no queda en el limbo todas estas empresas que pues sí generan impacto, pero si no es la razón de ser de la empresa, ¿no? Si no están específicamente creadas para ser empresas sociales, pues sí, están en un limbo raro que podrían cambiar y podrían volverse, ¿no? Pero está bueno. Déjame nada más aquí precisar algo. Una empresa social definida aquí, con esta definición, no necesariamente es lo mismo que una empresa B. Ajá, sí. ¿Sí? O sea, la empresa B, que es una empresa de triple impacto, para decirlo sin ponerle una etiqueta o una marca, por decirlo de alguna manera. O sea, una empresa de triple impacto es tan importante y tan necesaria como una empresa. En realidad es un poco filosófico, porque te concibes desde un principio, desde que naces, desde que eres un embrioncito, como que debes de tener un impacto social, ¿sí o no? Ah, pues no. Bueno, pues entonces no eres empresa social, pero puedes ser una empresa de triple impacto. Y claro, también el mundo te necesita. Sí. Entonces, la idea es que empecemos a educar en la diferencia de estos conceptos, simplemente para conocerlos y para de ahí partir a discusiones más profundas. Por ejemplo, mi propia empresa, pues nació como una SDR LDCB hace 10 años.
y ahora ya la transformé en una empresa social, pero en realidad no es empresa social, porque en un inicio, pues digo, nació como una empresa normal, común y corriente, producimos bicicletas, sí, la movilidad urbana y lo que quieras, pero no estaba gestada así desde un inicio. Uh-huh. Pero eso no quita que que estamos teniendo impacto, que estamos trabajando con reinserción social, con 1000 cosas. Entonces sí son conceptos distintos. Okay. Pero el mundo las necesita a ambas. Claro, que ese es un tema interesante. O sea, necesitamos que se creen nuevas empresas sociales, pero también necesitamos que se transformen. Así es. Las empresas que ya existen, ¿no? Y cualquier tipo de empresa se puede, no nada más empresas de alto impacto que escalan, o sea, cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, etcétera, puede transformarse, puede ser una empresa de triple impacto. Como así es. Buenísimo. Estimadas, pues les agradezco mucho haber venido. La gente no lo sabe, pero nos costó un montón coordinar porque todos los tres tenemos una agenda. Yo particular estos meses para mí son terribles, pero bueno, me encanta de verdad que hayan estado acá, que lo hayamos podido platicar bien, a profundidad. Nos faltó mucho más de qué hablar, pero bueno, al menos la gente se lleva una idea de qué va. Ya puede entrar y descargarla. Me mandaste hoy el link tú para descargarlo, no sé si es el link oficial o lo podemos también subir a Disruptivo y lo subimos a Disruptivo. O el link. Y ahí el link porque así yo veo cuánta gente ha entrado. Lo descarga, claro. Entonces ahí lo vamos a estar compartiendo, obviamente, en la descripción del podcast y todo, en las notas, para que la gente vaya, descargue el documento y ahí pues, cada vez más se pueda promover y divulgar esta información. Muchísimas gracias. Le han puesto yo siento como que finalmente alguien le puso rigor científico a lo que nosotros venimos hablando. Y todo es pro bono. Además ojalá encontráramos un patrocinadorcito que haga un desayuno para todos, para presentar la definición y para entrarle como en conversaciones más profundas. Necesitamos organizarnos, Juan. Claro, pues este es un primer paso, me parece, y de ahí seguramente que van a venir varias cosas. Oigan, ¿dónde podemos el link ahorita lo vamos a compartir, pero ¿dónde podemos seguirlas a ustedes? ¿Generan contenido están generando este contenido en redes sociales o no tanto? Para que la gente que quiera pues, conectar con ustedes con lo que están haciendo, quizá quieren apoyar, quizá quieren patrocinar el desayuno. Sí, quizá son abogados. La verdad es que como estoy en temas de reinserción, tuve que ya poner como un poco de orden en este tema y abrí una paginita de Facebook, Saraí Salvador, okay. En donde me pueden contactar y todo. Que es como una página de emprendedor. Ajá, un fanpage de Saraí Salvador. Tengo 3 likes, pero ahí está. Muy bien. Y ahí estoy tratando de publicar todo lo que tiene que ver con cuestiones profesionales. Buenísimo. Aunque sean voluntarias como estas, ¿no? Okay. Y yo pues en la Universidad de Anáhuac, laura.calleros@anáhuac.mx, me pueden escribir. En la página de Anáhuac ahí aparezco también. Perfecto, ahí para que la gente conecte con ustedes, estoy seguro que van a querer preguntarles, seguro van a querer proponerles cosas, seguro van a querer compartirles lo maravillosa que es esta investigación y lo mucho que nos ha ayudado. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, ya saben, y viendo también, ya saben que esto lo hacemos especialmente para ustedes, para seguir divulgando y promoviendo cada vez más a estos modelos de negocio con impacto social, estas empresas sociales que ahora ya tenemos claro qué son y qué no son. Me encanta esto. Muchísimas gracias al equipo que hace posible que este programa llegue a ustedes, a Diana que está con nosotros aquí en la cabina, a Pablo que está en la edición, bueno, y a todo el resto del equipo de Disruptivo. Nosotros ya saben que estamos en @DisruptivoTV en todas las redes sociales. Yo soy como @elcerrojuan. Nos escuchamos la próxima semana, nos vemos la semana que viene también, a todos los que están viendo en YouTube. Compartan por favor esta entrevista para que más personas conozcan esta investigación, se acerquen y cada vez seamos más en este ecosistema que sigue en pañales pero que está creciendo a pasos agigantados. Es un bebesote. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta luego.